¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000 para el canal de SEA Informa México. Hoy quiero platicarles de un caso muy interesante, pero que cuando ustedes lo escuchen pueden decir, bueno, esto puede ser muy aburrido o me ha pasado. Resulta que una de las garantías más antiguas que tiene el ser humano para tener acceso a la justicia es justamente el que nadie debe ser molestado en sus propiedades, privados de su vida y, no sé, hasta que no tengan la oportunidad de tener este acceso a la justicia. En el caso de Alejandro Moreno Lacarra, es un caso muy interesante porque empieza como laboral y la mayoría de la gente puede decir, bueno, es laboral, pero la realidad es que en algún momento se volvió un atropello total a sus derechos humanos. Muchas veces, cuando uno ha vivido un acto de corrupción o ha sido víctima de un acto de corrupción o de tráfico de influencias, porque resulta que te encontraste al hijo de alguien, al compadre de alguien, que está en el poder, que tiene acceso a la justicia, que el juez es su amigo, que tiene hasta familiares judiciales, bueno, no sé, muchos ejemplos. Pues bueno, entra aquí la resiliencia y cómo puedes superarlo. O simplemente no tienes tiempo para pelear y no tienes dinero. Entonces tienes que trabajar o tienes que hacer algo y olvidar que fuiste atropellado por otro ser humano que es cercano a la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad, porque también eso ha pasado, la impunidad, un caldo de cultivo. Pues el caso de Alejandro Moreno Lacarra, que en un momento lo van a escuchar, es un caso de hace 21 años donde empieza como laboral y de repente sus licenciados que él contrató para su defensa se venden. Así. ¿A cuántos no les ha pasado? ¿A cuántos no han vivido que tu propio abogado te vende? Simplemente no se presenta o se tarda, deja que se le pasen las vistas. Las vistas son las respuestas al Poder Judicial, ya sea la autoridad que sea, y entonces pierdes el caso por rebeldía, pierdes el caso porque se te pasó una vista, pierdes el caso por abandono. Pues eso fue lo que le pasó a Alejandro Moreno Lacarra y él tuvo el valor de luchar durante 21 años por este caso. Y eso va a decir, bueno, ¿qué hizo en 21 años? Bueno, pues él ha asesorado, ha estudiado, se ha preparado, ha hecho 1000 cosas. Pero los abogados que se vendieron, los cuales fueron notificados y aceptaron un cargo y hubo un contrato de honorarios, pues estos abogados dicen que no son sus abogados. Y así empieza toda esta serie de corrupción y resulta que estos señores pues son abogados del gobierno de Sonora, o sea, no son cualquier persona. De ahí que tienen todas las influencias, y hacen uso de este tráfico y también, pues bueno, entran magistrados, entran ministerios públicos, porque hay un dicho entre los abogados feo, pero por ahí que es Vox Populi. Perro no come perro. Bueno, vamos a escuchar a Alejandro Moreno Lacarra. Este tema es muy delicado, es largo, pero vale la pena que nosotros podamos ver de qué trata el caso en el que el tráfico de influencias, él ya tiene juicios políticos y también tiene demandas a autoridades, a licenciados que son empleados del Estado, pero estamos hablando de hace 21 años. Hoy esperamos que logre en este sexenio pues una mejor respuesta. Muchas gracias. Los dejo con Alejandro Moreno Lacarra. Hasta luego. Pues aquí estamos propiamente en la Ciudad de México haciendo una serie de trámites ante las autoridades propiamente federales, así como el Congreso de la Unión. Bueno, tú vienes de Chihuahua, porque esa es la parte... No, vengo de Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora, muy cerquita de... Sí, yo tenía la idea que venías del norte del país. Y cuéntanos primero, ¿cuál es el origen de tu problema legal? Porque de ahí vamos a irnos hasta por qué estás hoy en la Ciudad de México. Muy bien, muy bien. Evidentemente aquí ya a nivel federal tengo varias denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República. El origen de esto
una ordinaria demanda laboral que interpuse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Hermosillo, Sonora, contra la empresa en la que yo laboraba, que era Ricolino, de la organización Bimbo. Sí, evidentemente esta denuncia laboral que se promueve en su tiempo y forma, hubo una serie de irregularidades cometidas por las autoridades, así como mis abogados, que dieron pauta a una serie de denuncias en contra de ellas. Corrupción. Corrupción, propiamente dicho. Corrupción en un juicio laboral entre los abogados y las autoridades. Y las autoridades laborales. Lo voy a hacer un poquito más específico para poder entrar en detalle. Claro. Yo me vi agraviado por una situación en la empresa en la que laboraba, por lo cual me vi obligado a poner una demanda de carácter laboral. En ese tiempo contraté los servicios de un abogado, el licenciado Jerónimo Gutiérrez, que ya falleció, ¿sí?, quien planteó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Hermosillo, Sonora, señalada demanda. En una primera audiencia la Junta se declara incompetente, turnándola a la federal. La federal del marzo del 98, porque estamos hablando desde febrero del 98, de marzo del 98 me da audiencia a mí para enero del 99. Compareciendo a esta primera audiencia, me recibe mi abogado, me dice que ya están ahí los abogados de la empresa como los representantes legales y me señala que me ofrecen de nueva cuenta mi empleo. Es decir, como es muy común en los juicios laborales, la reinstalación. Así es, así es. Yo le digo a él que pues que él es mi abogado, que sí, que es lo que me sugiere. Él me dice que acepte el trabajo, que si no, la carga comprobatoria se vendría en contra de nosotros. Cuestiones legaloides que en ese momento evidentemente desconocía como trabajador ordinario, ¿no? Se acepta el trabajo, incluso la carta de aceptación va firmada por quien era en ese entonces mi abogado, y por situaciones atribuibles a la Junta Federal, a mí se me reinstala el día 5 de abril de 1999 ante la empresa. Se me entrega un vehículo de la empresa y más de 8,000 pesos de producto en aquel entonces, por los cuales yo firmo los documentos correspondientes. Para no ser muy largo el comentario, le comento que al día siguiente que yo me presento a trabajar de manera normal, tanto el vehículo como el producto desaparece de la agencia para tratar de involucrarme a mí en un robo si no firmo en ese mismo momento la denuncia. Después de estar secuestrado prácticamente en la agencia, siendo hostigado por el gerente divisional y el supervisor, yo aprovecho un descuido de ellos y le hablo a mi abogado y les platico lo que está sucediendo. Mi abogado me dice que tan pronto termine de cambiarse, acudiría a la empresa a mi auxilio, cosa que nunca sucedió. Por este motivo yo determino escaparme de la agencia propiamente, acudir a una autoridad judicial, poner una denuncia de hecho y de ahí me canalizan a un ministerio público. El Ministerio Público me dice a mí que evidentemente me están cometiendo un robo a raíz de la reinstalación de la que había sido objeto, un típico 4, me comenta el Ministerio Público, por lo cual me sugiere él que la presente por escrito para darle un trámite más rápido. Así fue como yo acudo a buscar a mi abogado a su oficina y casa, que era propiamente lo mismo, donde le explico lo sucedido. Él, en razón de mis dichos, elabora esa averiguación previa, esa denuncia penal, y la interponemos. Por estos hechos, mi abogado determina interponer una nueva demanda laboral, ¿sí? Claro. Fundamentada primordialmente por los hechos que se dieron en la reinstalación. Situación que ya hoy en mi conocimiento por pláticas de abogados, que ya no era necesario, sino que como no se había dado el cumplimiento en los mismos términos al ofrecerme trabajo, ya era rescindir el contrato a mi favor, cosa que no sucedió. Bueno, se elabora una nueva demanda laboral, la cual se interpone ante la Junta Federal y se solicita la acumulación con la primera. Fue ahí cuando yo empiezo a notar actitudes medio sospechosas de ese abogado, por lo cual me lleva a mí a solicitar copia del expediente y con esas copias yo me limito a buscar la asesoría de otros abogados, llegando a un despacho de un abogado connotado ahí en la entidad, a quien exponiéndole mi asunto, concluyera que apenas estaban a tiempo de salvar mi expediente, ¿sí?, a raíz de la segunda demanda laboral. Y a pregunta expresa de que si estaban dispuestos a llevarme en el asunto, él me dice que primero termine mi relación con el primer abogado y una vez que así lo haga, regrese con ellos a firmarle los documentos pertinentes. Así fue. Termino mi relación con el primer abogado, le hablo a este segundo abogado, me cita en su oficina y despacho y me da a firmar a mí 2 cartas poderes, una por cada expediente que se estaba instruyendo ya ante la Junta, así como un contrato de prestación de servicios profesionales.
quiero decirte que las cartas poderes estaban membretadas con la razón social del despacho, así como todos cada uno de los abogados que estarían propiamente autorizados y los términos que legalmente se establecen. Claro que sería lo normal, ¿no? Normal. Yo la firmo sin pues ninguna mala fe de mi parte y me presentan un contrato. El contrato estaba instituido en dos hojas. La primera no tenía la razón social de quien en un momento dado me prestaría a mí ese servicio. Continúo leyendo y me doy cuenta que el porcentaje por concepto de honorario que estaba establecido en el contrato era mayor al que habíamos acordado en la primera reunión, por lo cual la persona que me dio a firmar a mí los papeles lo cambia por pluma. Pasando a la segunda hoja, esta no tenía ni la ciudad, ni la fecha, ni el lugar que se estaba propiamente firmando, y yo procedo a firmarle en el reglón que me correspondía y entregárselo. El despacho de abogados, en razón de esas cartas poderes, comparece ante la Junta Federal y se acredita ante ella, sin que hubiera ninguna oposición de parte de ni siquiera de la autoridad, ¿verdad? Y presentan escritos haciendo algunas modificaciones al escrito inicial, dado que este tenía algunas irregularidades. ¿Qué sucede a partir de ahí? Este nuevo despacho de abogados litiga mi asunto por más de 2 años y medio. En ese mismo periodo, ellos promueven amparos indirectos ante jueces de distrito por omisiones de la Junta Federal, donde los jueces federales los acreditan como mis abogados y en estrado de los juzgados firman notificaciones con ese carácter. Mi primer abogado, al cual había elaborado las 2 demandas laborales y la denuncia penal contra la empresa, es propuesto y se va de testigo de la demandada y declara incluso en contra mía, lo cual implica una irregularidad del procedimiento, ¿verdad? Sin embargo, aún y con la impugnación que hicieron mis nuevos abogados, se le tomó en cuenta esa declaración. Bueno, el proceso laboral concluye con un laudo desfavorable a mi persona, absorbiendo a la empresa de todas y cada una de las prestaciones que yo reclamaba, por el cual yo tengo el derecho constitucional al amparo directo. Claro. Así fue. El despacho de abogados me presenta a mí un proyecto de amparo, lo cual yo leo, entiendo a lo que es el momento como trabajador ordinario y procedo a firmárselo y se los entrego. Y ellos hacen lo propio, presentándolo en su momento ante la autoridad laboral, quien a su vez lo remite al tribunal colegiado, siendo que el mismo día que el tribunal colegiado radica mi amparo, lo desecha por 60 días de extemporaneidad, provocando que yo pierda la demanda laboral, pero por una clara y evidente negligencia profesional del despacho que me representaba. Yo, sin entender todo esto, acudo al tribunal colegiado a orientarme. Soy recibido por el secretario propiamente que llevó a cabo el proyecto, le explico el por motivo de mi visita y él ya me explica, ¿verdad?, los tiempos precisamente que marca la ley de amparo para la procedencia del mismo, ¿verdad?, del amparo. O sea, tu abogado te dejó en indefensión. Me dejé en estado de indefensión. El mismo secretario me dice que hay una responsabilidad de parte de ese despacho y le pregunto en ese momento si yo pudiera obtener copia de esos expedientes que estaban con él, tanto el del amparo como el laboral. Hago la promoción correspondiente con el auxilio de la Defensoría de Oficio Federal, solicito copia y se me entregan. Es ahí cuando yo evidentemente acudo a buscar a los abogados a que me den una explicación a mí por qué un amparo con 60 días de extemporaneidad, donde evidentemente me evaden, se me esconden, me cuelgan las llamadas, por lo cual empiezo yo a vaguear, no sé, a visitar abogados exponiéndole mi situación en ese momento de indefensión, como bien lo señalas. Sin embargo, de todos encontraba negativas. Dejé de contarlos cuando llevaba más de 130 despachos, las 3 universidades con carrera de derechos ahí en la ciudad de Hermosillo, Fuiste Sonora, a verlos. así como el colegio y la barra de abogados donde me personalizaba yo y les ponía mi situación buscando la asesoría y la representación legal de algún abogado que me pudiera ayudar, cosa que no pude lograrlo. Hago una petición al gobierno del estado en ese momento y al Congreso del Estado ante mi indefensión, por lo que me obligo a ponerme en huelga de hambre. Es así que... ¿En qué fecha te pusiste en huelga de hambre? Fue propiamente en los primeros meses, en enero del 2002, okay, más o menos en esa fecha, precisamente porque en ese tiempo es cuando ya me notifican a mí mis abogados del supuesto laudo. Entonces, a raíz de mi huelga de hambre y de la preocupación de mi esposa que iba y venía ante el Congreso viendo mi situación, ¿verdad?,
Una fracción parlamentaria, el coordinador en ese entonces, le dice a mi esposa que me va a ayudar elaborando la denuncia en contra de los abogados, que me levante de mi huelga. Fue posterior a que sostuve reunión dentro del Palacio de Gobierno que yo determino levantarme, acudir a ellos y llaman al director jurídico de la fracción parlamentaria, le explico lo que está sucediendo, me dicen que es muy claro y evidente la omisión, la negligencia profesional del despacho y que no me preocupe porque se me va a hacer justicia y me elaboran la denuncia. En dicha denuncia penal presento como elementos de prueba copia certificada del expediente laboral donde obran cartas poderes, acreditación y actuaciones, 2 expedientes de amparo indirectos expedidos por el juez primero y segundo de distrito donde obra acreditación y actuaciones, y el expediente de amparo directo desechado por extemporáneo, pero donde en el mismo auto el tribunal colegiado reconoce la personalidad de los abogados y acude al despacho de ellos a notificarlos del desecho de amparo. Pues con esas pruebas certificadas, junto con los informes de autoridad de cada uno de ellos, en el que manifiestan que efectivamente cada una de estas personas fungen con el carácter señalado dentro de esos expedientes, así como testimoniales y periciales, después de más de 9 años y medio de proceso judicial ante las autoridades del Estado de Sonora, el Poder Judicial del Estado de Sonora y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y el Poder Judicial de la Federación determinaron que no eran mis abogados, que porque esas pruebas no permitían acreditar que ellos hubieran aceptado el mandato que yo les conferí aplicándome un artículo del Código Civil del Estado de Sonora, cuando aquí es evidentemente federal, improcedente, ¿no? porque Claro. aquí el proceso laboral se resuelve conforme a lo que la Ley Federal de Tabaco establece y que en su momento consideré y pensé que así había sido durante todos los procesos abiertos. Alejandro, antes de que nos sigas platicando esto, que es una... Fíjate, esta historia parece especial, pero es muy común. Es muy común que algunos abogados se presten, 1, al tráfico de influencias, 2, a la corrupción, al aceptar Así dinero de un patrón que está demandado y dejar en un estado de... Pero es muy común. Lo que sucede generalmente, Alejandro, Así es que la gente deja de denunciar, dice, bueno, ya perdí, me voy a ir a buscar trabajo, efectivamente. y tú sigues luchando. Efectivamente, bueno, evidentemente... Tráfico de sí. influencias, tráfico de amigos, corrupción. ¿Qué Por crees ejemplo, que haya déjame pasado decirte ahí? en este sentido, el despacho al que me hago referencia es el despacho del licenciado Jesús Hidalgo Contreras, asociados e hijos. La particularidad de este despacho es que desde hace más de 20 años son los apoderados legales del gobierno del Estado de Sonora, del Congreso del Estado de Sonora, del Ayuntamiento de Hermosillo, de varios ayuntamientos en el Estado de Sonora, asesor jurídico del Poder Judicial, asesor jurídico de la Procuraduría General de Justicia, expresidente de la Barra Abogado, expresidente de la Junta Local y catedrático en la Universidad de Sonora. Lo que efectivamente le valió para que todas las autoridades ante las que se fueron actuando y dieron fe de todo aquello, Lo beneficiaran. buscaran protegerlo. Desafortunadamente aquí el problema radicó en que el mismo órgano protector de los derechos constitucionales, que lo es el Poder Judicial de la Federación, llámense juzgados, tribunales y la misma Suprema Corte, resolvieron a raíz de todas las peticiones y recursos de amparo y revisión a favor de estos grupos de personas, en contra de las mismas constancias que habían sido aportadas y que eran pruebas expedidas por el mismo Poder Judicial de la Federación. Lo que no se explica es cómo un grupo de abogados se pudo acreditar ante la Junta Federal, ante jueces de distritos y tribunal colegiado, sin ser mis abogados. Y cada uno de ellos actuar consecuentemente sin prevenirme en ningún momento, tanto la autoridad laboral como constitucional, para que yo subsanara algún error o omisión con relación a la personalidad de los abogados, como la misma ley lo señala en la suplencia de la queja. Entonces todo el proceso se dio de una manera normal. Lo normal fue que al final de todo eso resultaran que no fueran mis abogados. Evidentemente, lo que transcurrieron en 9 años y medio de proceso es una situación sumamente larga, compleja, que se dio dentro de las autoridades del Estado de Sonora y posteriormente ante estas instancias federales, ¿verdad? Bueno, y después ya te das cuenta que hay corrupción, que hay amiguismo, compadrazgo, tráfico de influencias. ¿Qué sucede después? Muy bien, evidentemente a raíz de todas estas irregularidades yo actué consecuentemente, o sea, jurídicamente hablando. Antes
las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación, llámense juzgado y tribunales, yo procedí penalmente en contra de ellos, siendo que actualmente tengo radicada ante la Fiscalía General de la República 4 averiguaciones previas. Una es en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué contra los... Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el fundamento en sí que dio procedencia a la denuncia contra los ministros? Resulta ser que todas las autoridades ante las que anteriormente di la referencia, sí, al buscar autoprotegerse, no solamente a un grupo de abogados, sino las mismas autoridades que en su momento fui actuando en contra de ellas, ellos en el afán de autoprotegerse reformaron o transgredieron lo que la ley y las jurisprudencias establecen, ¿sí? Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo es muy clara con relación a cómo se acredita la personalidad de los abogados en un juicio laboral por parte del actor. Carta poderes, firmada por el otorgante ante 2 testigos sin ratificación de firma. Las jurisprudencias que el Pleno, como las salas y los tribunales colegiados han expedido en relación a ese mismo tema, han sido precisamente en relación a esto que te estoy comentando, lo que la misma Ley Federal del Trabajo establece. Cuando ellos, en el afán de proteger a un grupo de abogados, transgreden eso y dicen que no eran mis abogados, evidentemente fueron en contra de lo que la ley y la jurisprudencia establecía, provocando que las jurisprudencias se convirtieran en una falacia. De tal suerte que la prueba que yo aporté ante la Fiscalía General de la República, la cual debo decir, fue analizada íntegramente esta averiguación y la determinaron que era totalmente procedente y se ratificó, es precisamente el Semanario Judicial de la Federación ante Just, donde se establecen todas y cada una de esas jurisprudencias que el mismo Poder Judicial de la Federación transgredió, claro. Y al mismo tiempo transgrediendo la ley. De ahí la procedencia de esa denuncia. De la primera denuncia que estamos hablando contra los magistrados. Y no es propiamente la primera, sería la penúltima. Regresándome, si tú gustas, a los 9 años anterior, bueno, te voy a decir algo. El primer Ministerio Público que integró la averiguación previa, ¿sí?, al año a mí me cita ante él para ponerme a consideración un documento para que yo manifestara si la firma que obraba en ella era la mía, que era el susodicho contrato. Ese contrato que yo en su momento, 3 años anteriores, yo le había firmado al despacho. Cuando a mí me ponen ese contrato a consideración, yo lo veo y le digo, en primer lugar, sí es mi firma, pero quiero manifestar una serie de irregularidades que presenta este documento. Primero, si vemos la primera hoja donde aparece la razón social de quien me está a mí ofreciendo el servicio, vamos a ver que es de un color blanco, contraria a la segunda que es ahora amarillenta, porque esta se firmó hace 4 años. Había una diferencia. En otras palabras, el documento de la primera hoja era nueva. Sí, sí, lo habían modificado. Muy bien. El nombre de la persona que me estaría a mí prestando el servicio, entre comillas, aparecía en nombre de uno de los abogados quien tuvo la consigna de echarse la culpa para tratar de deslindar de responsabilidades al titular del despacho. Sí, ok. Que en este caso era el licenciado Ramón Omar Peña Ochoa. Incluso Ramón Omar Peña Ochoa saca un publicado en el diario de mayor circulación en el Estado, que es El Imparcial, donde él publica que es el único responsable, que el titular del despacho, el licenciado Jesús Hidalgo Contreras, lo único que le había permitido era señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones, cosa que el documental no lo demostraba así. Bueno, otra característica que presentaba el contrato era que el porcentaje que se había estipulado por concepto de honorario y que en un principio se había sido modificado con pluma, ahora ya aparecía impreso por computadora, normalmente. Pero al pasarnos a la segunda hoja, donde se establece el lugar y fecha de la firma del contrato, aparecía todavía en blanco y solamente aparecía mi firma dentro del documento, lo que de acuerdo al Código Civil está sujeto a nulidad porque no cumple con los requisitos de un contrato propiamente establecido. Ahora, es importante decir que un contrato de prestación de servicios profesionales, lo único que da pauta es a la relación cliente-abogado, el compromiso que se tiene entre una y otra parte, pero no es el documento idóneo con el cual el abogado se acredita ante las instancias pertinentes, llámese laboral, llámese de amparo, como sucedió, sino nada más era para establecer ese compromiso, lo cual no tiene ninguna connotación jurídica, vaya, en ese sentido. Bueno,
Debido a esta situación, el Ministerio Público determina consignar a Ramón Omar Peña Ochoa y ponerlo a consideración de un juez, y con el resto de los abogados dicta en ejercicio. Me voy, si tú quieres, por el proceso penal. Ese proceso penal queda radicado en el juzgado quinto penal, ¿sí? Donde se otorgan las órdenes de aprehensión y todo lo que tú quieras, se le dicta auto de formal prisión. Dentro del proceso mismo, el licenciado Omar Peña Ochoa ofrece 3 testigos propiamente falsos, ¿sí? ¿Qué declaran los testigos? Dicen que un día, estando ellos en el despacho del licenciado Hidalgo, llegó Alejandro Moreno Lacarra echando palabras antisonantes, reclamando a mis abogados que cómo era posible que hubiera un laudo en mi contra, ¿sí? Que eran unos vendidos y que todo eso. Y que el licenciado Omar Peña, de buena fe, me dice: señor Moreno, señor Alejandro, ¿cómo está? Mire, aquí está su amparo. Y que yo se lo arrebaté de las manos y de la misma manera salí del despacho echando palabras antisonantes. ¿Ok? Pero cuando el Ministerio Público audazmente le pregunta al testigo que cómo supieron que la persona que llegó era el señor Alejandro Moreno Lacarra, le dice: es que cuando llegó el licenciado le dijo: ¿qué pasó, Alejandro? Bueno, primera situación irregular, porque el hecho de que yo diga qué pasó, Alejandro, no quiere decir que sepa que soy Moreno Lacarra, ¿verdad? Evidentemente. Pero lo otro más contundente fue que dijeron que habían visto mi nombre en el periódico. Perdón, le dije yo. Sí, miramos su nombre en el periódico, por eso supimos que era Alejandro Moreno Lacarra. Hay que hacer aquí una notación muy clara. Es cierto, mi nombre salió en el periódico, pero salió a raíz de mi huelga de hambre. Y la huelga de hambre la realicé yo meses posteriores a que pasara lo del amparo. Sí, del laudo, perdón, en que me entregan el amparo. Realmente tu huelga de hambre fue consecuencia de este. Exactamente, le dije: entonces, ¿cómo pudieron ver visto mi nombre en el periódico 3 meses antes de que saliera? Pues era irregular, evidentemente. Esto provocó que se solicitaran informes a todos los diarios de circulación, así como otros medios, para que informaran cuándo habían en un momento dado publicado el nombre de Alejandro Moreno, lo cual resultó totalmente falso. Por este motivo, los 3 testigos en curso hoy en día se encuentran con sentencias ya firmes, ejecutoriadas en su contra, a raíz de la falsedad de declaración. Bueno, el Ramón Omar Peña Ochoa, que es el abogado consignado, en el afán también de defenderse, dice: es que nosotros tratamos de ayudar a Alejandro y de que una autoridad superior revisara el laudo. Por eso es que nosotros elaboramos el laudo, el amparo, dice, buscando ayudar. Perdón, le dije yo, entonces ¿reconoce usted haber elaborado el amparo? No, claro que sí. Entonces señale usted por qué la fecha que usted relaciona en cada uno de los considerandos del amparo es diferente a la que verdaderamente se llevó a cabo la notificación. Claro. A esto no pudo dar ninguna explicación, evidentemente. Bueno, como resultado de ese proceso penal hay una sentencia condenatoria en contra de él. Cuando el Ministerio Público adscrito me dice: señor Moreno, necesitamos presentar las conclusiones, estoy elaborando las conclusiones, me dice, pero necesitamos reforzar la cuestión del daño causado por esta persona. Claro. Entonces, viniendo mi asunto de un expediente laboral, le digo yo que sí, ¿qué le parece que solicitemos a la Junta de Conciliación que haga, una cotización de cuánto sería lo que a mí me tocaría por concepto sería tu daño, de liquidación? Sería el daño material. El Ministerio Público me acepta el planteamiento y le solicitamos a la Junta quien lo acoge y remite una cotización propiamente ante esta autoridad. Pasa el tiempo, presenta las conclusiones sin que yo me diera cuenta, y un día me citan a mí del juzgado para informarme que ya hay una sentencia. Hubo una sentencia condenatoria en contra de este abogado por 4 meses y asimismo la cancelación de su licencia por ese mismo periodo, pero curiosamente el juez... Una suspensión más bien, ¿no? Una suspensión, vaya, en ese sentido. Sin embargo, el juez curiosamente lo absuelve de reparar el daño. Esta situación es apelada por el Ministerio Público adscrito y se va a una segunda instancia, evidentemente a un tribunal regional. Platico en ese entonces yo con el magistrado ponente propiamente dicho y le expreso mi preocupación, le expreso mi situación, y él me dice que no me preocupe, que van a hacer una revisión ardua de lo que estamos hablando.
Es así como el Tribunal Regional emite una sentencia favorable a mi persona, otorgándome el derecho a la reparación del daño, para que la vía incidental yo propiamente cotice esta reparación. Sin embargo, el licenciado Ramón Omar Peña Ochoa acude ante un tribunal colegiado a un amparo en tiempo y forma, ¿sí? Y se emite una resolución constitucional en la cual se le ampara y protege para efectos de que se deje, ahora sí que lo absuelve de reparar el daño, pero sí confirma su sentencia condenatoria, ¿no? En este caso. Bueno, yo me reúno en ese entonces con el presidente del Supremo Tribunal, Max Gutiérrez Cohen, y con el magistrado oponente, y les pregunto que sí, qué es lo que está sucediendo. El magistrado me dice a mí que mira, el señor Moreno, me dice, sí hay elementos, me dice, para haber condenado la reparación del daño, pero por una circunstancia que nos desconocemos, el Ministerio Público fue omiso y lo que solicitó fue la reparación del daño moral, más nunca la reparación material, me dice. En ese entonces del que estamos hablando, si todo el mundo podrá darse cuenta que en ese entonces el concepto de daño moral era muy susceptible, no era una cuestión como ahora. Era algo que cuantificable. Se hablaba, en aquel entonces se hablaba que el daño moral era un porcentaje del daño material que se había causado, pero al no haber daño material, según el concepto, pues el criterio de ellos, no podía haber condena a la reparación de daño, y mucho menos el daño moral. Bueno, dije yo, ok, esto no me va a pasar con los demás abogados. Me regreso ahora al inejercicio de la acción penal a favor del resto de los abogados, juntamente con la consignación de Omar Peña. Yo, inconforme con ese inejercicio, voy a la Procuraduría General de Justicia a que me informen qué está pasando. Y es cuando me permiten acceder a mí a ese expediente, esa resolución, y al comenzar a leerlo me doy cuenta de lo incongruente que esto resultaba. Y me aboco a los 2 tomos, ¿sí?, que se estaba constituyendo de las pruebas que había aportado, encontrándome que la prueba donde aparece las firmas, tanto del titular como de su esposa y de sus hijos, dentro de los juicios de amparo, estas ya no se encontraban agregadas al expediente. O sea, lo rasuraron, se lo quitaron. Así es. Ahora bien, cuando a mí el despacho de abogados me avisó que ya había un laudo y me hizo una invitación para que acudiera al despacho para comentarlo, a mí me dan copias de un laudo, el cual carece de firmas de todas y cada una de las autoridades, así como sello de notificación, pero al frente de la primera hoja estaba puesto de puño y letra de alguno de ellos, donde decía notificado 6 de diciembre de 2001, pues esa fecha había sido borrada dentro de las constancias de auto, buscando que este laudo no representara ni significara absolutamente nada. A darme cuenta yo de esa situación irregular, se lo hago de conocimiento a la Visitaduría de Derechos Humanos y al mismo procurador, quienes a raíz de una intervención de Derechos Humanos propone una propuesta conciliatoria consistente en que se nombre un nuevo Ministerio Público para que lleve ese expediente propiamente de averiguación previa. Y asimismo la Visitaduría empieza una investigación sobre el actuar del Ministerio Público, determinando que sí había responsabilidad, turnándola a la Contraloría General del Estado de Sonora, quien a su vez hace lo propio protegiendo a los ministerios públicos y secretarios y resolviendo a favor de ellos. Aquí me recuerda una frase muy famosa entre abogados que dicen que perro no come perro, ¿no? O sea, que nunca se demandan entre abogados, ¿no? Efectivamente, y pues prácticamente en ese sentido sucedió. Bueno, ese ejercicio se revoca y se nombra un nuevo Ministerio Público para su integración. Este nuevo Ministerio Público, en la primera reunión que sostengo con él, me dice, señor Moreno, ¿qué está pasando? Me dice, es por más obvio, me dijo, voy a revisar muy bien esto, a ver qué fue lo que sucedió, déme oportunidad de así hacerlo. Claro que sí, le digo, con mucho gusto. Fue la primera y única vez que el Ministerio Público me trató con cierto respeto. Después de ello, hasta me acusaba de que yo después lo iba a denunciar a él y una serie de cuestiones grotescas que no venían ni siquiera. Y tengo una duda, ¿y lo denunciaste? No lo denuncié, sino que al final de cuentas... No lo digo, te voy a decir porque no, a veces uno pide lo que le pasa, ¿no? Y eso, no hablando por ley karmática, sino me llama la atención porque, bueno, ya me habías dicho, denuncié a los ministros, son 4 denuncias. ¿Cuáles son tus otras 3 denuncias? Es contra los magistrados de un tribunal colegiado,
contra quien era un juez de distrito, ahora magistrado en la ciudad de Mexicali, y la otra es contra los abogados de la SIAP, que paradójicamente son mis abogados ante la Fiscalía General de la República en esos otros 3 expedientes, pero que sin explicación alguna también abandonaron la causa y prácticamente no hay, en más de 3 años no han hecho ningún impulso para la misma, constituyéndose ya también en un delito, que incluso el Ministerio Público de la Federación que recibió y revisó aquello, me dijo, señor Moreno, no hay duda que se constituye el delito de parte de ellos. O sea, Sí. tú has sido una víctima del Estado, de los procedimientos legales, de la corrupción Así en es, México, así es. de la corrupción en tribunales, del compadrazgo, del amiguismo, de todo. Absolutamente de todo. Te comentaba, hubo en ejercicio, hubo faltante de documento, se regresa el expediente, un nuevo Ministerio Público, el Ministerio Público al final, después de que integra todos los faltantes, que no resultaron solamente lo que yo me di cuenta de Sino momento, más. sino una serie de fojas que pues yo no la había detectado en primera vista. Al final ese Ministerio Público resuelve nuevamente en ejercicio a favor de los abogados. Aún a pesar de... Aún a pesar de todas las pruebas Ok. pertinentes que estaban en la misma. Se manda a revisión a la Procuraduría, yo acudo a la Procuraduría a revisar nuevamente, me doy cuenta que no tiene ningún fundamento el resolutivo, pero constato que las pruebas estén íntegras, ¿verdad? ¿Y si lo están? Y me espero, sí, estaban en ese momento, me espero que resuelva. Debo decirte que el Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora establece en un término de revisión de 15 días que se puede alargar por la carga de trabajo del funcionario. En mi caso, mi expediente llegaron a estar hasta 11 meses, hasta 1 año en el escritorio del procurador antes de que confirmara. En este caso duraron aproximadamente 11 meses mi expediente. Al final, Ese periodo que dice el Código del Estado, de 15 días hasta 11 meses... No, es que los 11 meses los agarran. No, sí sé, pero... Son 15 días. 15 días dice el código, pero me refiero a... Ellos estaban buscando tu hartazgo. Así es. Yo creo que sí, evidentemente por la personalidad de las personas, de la redundancia, Diciendo, se va a que cansar, estaba denunciando. se va a cansar algún Son los día, abogados ¿no? de ellos mismos, de la misma Procuraduría, en ese entonces, Fiscalía hoy. Entonces, se manda el expediente a revisión, se confirma al final de cuentas el inejercicio, me notifican y acudo al amparo federal, quedando en el juzgado segundo de distrito, que paradójicamente era el mismo juez que los había acreditado ellos durante los juicios laborales, ¿verdad? Claro. El juez de distrito, después del procedimiento legal correspondiente, me ampara y protege y dice, existen elementos suficientes que hacen la probable responsabilidad del licenciado Fidel Eduardo Alonso Cifuentes. Con el resto de los abogados se deberá desahogar una serie de pruebas que el señor Alejandro Moreno ofreció en tiempo y forma y una vez hecho esto resolver con estricto apego a derecho. Pero le señala también el juez, no pasa desapercibido para esta autoridad que resuelve que existen constancias relativas a las comparecencias llevadas a cabo por el licenciado Jesús Hidalgo Contreras, Normalicia Mendoza Verduzco, Jesús Hidalgo Mendoza, Fidel Eduardo Alonso Cifuentes, Ramón Omar Peñas Ochoa, a quienes, exhibiéndole las diferentes firmas que obran en las constancias de auto, las reconocen como suyas. O sea, sí son. O sea, en otras palabras, prácticamente lo estaba diciendo en palabras técnicas. Como esta resolución lisa y llana ya decía que había elementos suficientes contra uno de ellos, Fidel Eduardo Alonso Cifuentes, este acude al recurso de revisión, quedando radicado ante el segundo tribunal colegiado en materia penal administrativa, quien nuevamente me ampara y protege y señala que efectivamente, tal y como lo manifiesta el juez Acudo, existen elementos suficientes que hacen la probable responsabilidad de Fidel Eduardo en los términos que expresó el juez y también relaciona las pruebas que había que desahogar. Por este motivo, Fidel Eduardo es consignado ante un juez federal, quedando en el juzgado segundo penal, Sí. quien, después del sigilio pertinente, otorga la orden de aprehensión sobre la cual Fidel Eduardo se ampara y proteja. Es su derecho, no estoy Claro. peleado con ello. Claro, claro. Hay una serie de cuestiones ahí irregulares que se dieron del procedimiento, pero vaya, posteriormente el juez le dicta auto de formal prisión a ver que se cumple con lo que la ley y la Constitución establece, ¿verdad? Sobre la cual Fidel Eduardo nuevamente acude al amparo, quedando radicado en el mismo juez de distrito que lo había amparado contra la orden de aprehensión,
que en ese entonces era el juez primero de distrito, que paradójicamente también era el juez que lo había acreditado durante el proceso laboral como mi abogado. Y sobre un expediente de más de 1500 fojas, ¿sí? En tan solo 3 hojitas, el juez federal lo ampara y protege y ordena su libertad plena por falta de elementos, cuando resulta ser que este abogado había sido consignado por un amparo federal donde un juez señaló que había elementos suficientes y un tribunal colegiado. También dijo que había pruebas suficientes y el otro, como somos y el cuates, otro, como dijo, somos no cuates, lo veo. ahora se lo digo al público, Fidel Eduardo Alonso Cifuentes fue el abogado que a nombre y representación del despacho firmó las cartas poderes y compareció en audiencias ante la Junta Federal. Yo les pregunto, ¿era o no era mi abogado? La respuesta de todas las autoridades con las que he estado es que efectivamente lo era. Entonces, ¿por qué el juez primero de distrito en ese entonces ordena su libertad plena por falta de elementos? Motivo por el cual dio pauta a la primera denuncia en contra de ese juez. Claro. ¿Sí? Cosa que es importante decirlo, que esa denuncia que está radicada en Sonora ante la PGR, hoy Fiscalía, desapareció. O sea, se perdió tu expediente. Se perdió el expediente, se perdió la averiguación previa. ¿Tú tenías copia? Sí, copia de la denuncia en sí y también de los elementos de prueba. Sin embargo, pues aquí el detalle es por qué se perdió. No, sí, claro, algo que no debería de pasar. No debería de pasar. Y que bueno, esto señala justamente la corrupción que no nada más pasa en Sonora, que pasa en la Ciudad de México, que pasa en Oaxaca, que pasa, uno es amigo de otro, el otro, esconden en cualquier tribunal, te tardan un expediente más de lo que te lo tenían que tardar, etcétera, etcétera. También debo decir que conjuntamente con la denuncia se interpuso ante el Consejo de la Judicatura la queja pertinente, ¿verdad? De hecho, la denuncia la puse aquí en México, y de aquí en México determinaron mandarla al estado de Sonora, ¿sí? Para su pues integración y procedimiento correspondiente, cosa que no sucedió. Bueno, pasando de ahí, nos vamos al hecho de que el juez de distrito y el tribunal colegiado que confirmó ordenó el desahogo de una serie de probanzas en contra de los abogados. Una vez que se desahogan estas pruebas, ¿sí? Yo le hago del conocimiento al juez de distrito de que las pruebas ya se desahogaron, que el procedimiento ya no tiene ninguna diligencia más que desarrollar, y por lo tanto le pido que le solicite un informe al Ministerio Público para que informe el Estado que guarda esa averiguación. Como resultado, el Ministerio Público remite el acto o el ejercicio de la acción penal en contra de todos los abogados que restaban, entre ellos el titular, su esposa y sus hijos. Esta denuncia, esta consignación queda radicada en el juzgado primero penal, quien después del sigilio que se guarda para ver si se otorga o no la orden de aprehensión, resuelve. ¿En qué sentido? Negando las órdenes de aprehensión. O sea, sí son culpables, pero poquito. Sin embargo, cuando tú empiezas a leer ese resolutivo, el cual tengo copia certificada, empieza la juez. Existen elementos suficientes que hacen la probable responsabilidad en el delito de abogados, patronos y litigantes en perjuicio del señor Alejandro Morón Lacarra, así como de los daños causados a esta persona. Claro. Pero de repente, sin explicación alguna, le da un giro y dice, pero de las constancias de auto no se permite acreditar que estas personas hubieran aceptado el mandato conferido en base al artículo 2824 del Código Civil del Estado de Sonora, que se refiere al mandato, por lo tanto, no es responsable del delito por el que se las acusa. O y sea, niega sí, las pero órdenes. no, ¿verdad? O sea, sí había elementos suficientes del delito y todo eso, pero no en ellos, ¿no? Tratando de justificar una serie de cosas fuera de una incongruencia totalmente. Se apela por parte del Ministerio Público adscrito, llega al Tribunal Regional, sobre el cual incluso llegan al grado de que el expediente se pierde, por lo cual yo me veo obligado a manifestarme en frente del Poder Judicial exigiendo que aparezca. ¿En el estado de Sonora? En Hermosillo, Sonora. Okay, en Hermosillo, Sonora. Bueno, el expediente aparece. Quienes conocen de esto de las leyes sabrán que hay un listado propiamente en oficiales de partes, y también hay un mural
donde se van relacionando aquellos expedientes que en su momento van a ser resueltos en las siguientes sesiones que lleva a cabo el tribunal. Yo evidentemente, al no ser abogado y no contar con el apoyo de ninguno, iba y revisaba esa lista todos los días. O sea, no eres abogado, pero ya hoy hablas con toda la Bueno, vaya, de un no soy abogado, licenciado de carrera. Abogado tal vez sí por el hecho de que abogo por mis derechos. Pero entonces lo que iba yo era a revisar todos los días el listado. Transcurren, no sé, más de 6 meses sin que hubiese absolutamente nada, sin que se relacionara en esa lista mi expediente, hasta que entro yo al tribunal, pregunto sobre mi expediente, que sé qué es lo que estaba pasando, y el muchacho de oficialía de parte mete el número y me dice, oiga, disculpe, mijo, ese expediente hace mucho que se resolvió. ¿Cuándo? Le dije yo, si nunca fue publicado en listas, nunca fue publicado en absoluta, en el mural. ¿Cuándo fue? Se levanta una señorita y me dice, mire, vaya por el Ministerio Público Adscrito para que lo acompañe aquí y le puedan acceder a ese expediente para que lo revise. Voy a buscar al Ministerio Público Adscrito, que paradójicamente había sido el Ministerio Público Adscrito al Juzgado Quinto Penal, quien de manera omisa había solicitado el pago de los daños morales más nunca materiales, de Elena Ruiz Fimbre, que pues evidentemente ya había un conflicto de interés. Esta persona, cuando le solicito yo que me acompañe al Tribunal Regional, evidentemente me empieza con palabras antisonantes diciéndome un montón de cosas. Miren, le dije, lo único que quiero es acceder porque me han dicho que ese expediente, le dije, hace mucho que se resolvió y yo jamás fui enterado de ello. Es que a mí me dan a firmar un montón de expedientes y no me puedo estar fijando, me dice, qué es lo que estoy firmando. Pero ¿cómo? Le dije yo, ¿cómo puede usted que ni siquiera se fija lo que está firmando? Hace mal su trabajo, siendo no que solamente... usted precisamente es nuestro representante ante esta autoridad. Bueno, me acompaña, traen el expediente y evidentemente el resultado fue que el Tribunal Regional confirma la negativa de la orden de aprehensión, ¿sí? Pero señala que este tribunal no comparte el criterio aplicado por la juez de primera instancia cuando manifiesta que se tiene plenamente comprobado el delito de abogados, patronos y litigantes cometidos en perjuicio de Alejandro Moreno, así como el daño causado a mi persona. O sea, le contraviene a la primera instancia el juez el sentido de su resolutivo. Bueno, ¿qué provoca esto? En ese tiempo todavía no había materia para el recurso de amparo, no estaba considerado como parte del procedimiento, sino que el expediente se regresaba al Ministerio Público de Origen para que éste aportara más elementos, integrara y en su momento pudiera consideración de un juez nuevamente el expediente. Cuando ese expediente regresa al Ministerio Público, a mí me dice el secretario, señor Moreno, me dice, necesitamos aportar nuevos elementos de prueba que permita poner a consideración de un juez nuevamente este expediente. ¿De qué me está usted hablando? Claro, Como elemento de prueba presenté yo copia certificada del expediente laboral donde obran cartas, poderes, acreditación y actuaciones. 2 expedientes de amparo directos expedidos por el juez primero y segundo distrito donde obra acreditación y actuaciones. Y el expediente de amparo directo, que es la prueba del agravio cometido en mi perjuicio, donde obra acreditación y actuaciones consecuentemente, junto con los informes de autoridad, así como testigos y periciales. ¿Qué quiere usted que le presente más? ¿Quiere que le invente prueba? Le propongo algo, le dije. Cíteme a los magistrados y jueces y autoridad laboral para que aquí ratifiquen todos y cada uno de estos elementos de pruebas que ellos remitieron. No, me dice, con los puros expedientes basta. Entonces le dije, pues vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucedió? Inejercicio de la acción penal a favor de todos los abogados. Nuevamente mi expediente permanece por casi 1 año ante el procurador para que éste se digna confirmarlo. Lo confirma. Me voy al amparo federal una vez que soy notificado. Aquí se presentó una situación. Sí. Mi expediente permaneció por 2 años ante el juzgado de distrito. ¿Por qué? Primeramente por una serie de cuestiones ahí legaloides. Entonces ya había pasado 6 años. Estaban pasando ya prácticamente. Bueno, por el conteo de lo que me vienes platicando. Lo que te vengo diciendo. Dentro del proceso de amparo, no pudimos localizar a uno de los abogados que tenía denunciado para que sea traído al juicio en carácter de tercero, interesado.
¿no? Por lo cual el juez determinó la publicación de los edictos. Yo, sin de conocer en ese momento de qué se trataba todo eso, pues acepto el planteamiento del juez y acepto la publicación de edictos. Cuando yo me doy la tarea de cotizar en el diario oficial de la Federación, ¿no? En ese entonces los edictos me costaban 32,000 pesos. Yo para ese entonces ya había hecho una serie de peticiones a Presidencia, a Gobernación, al Congreso de la Unión, a raíz de esa indefensión. Aquí en la Ciudad de México. Sí, que se había dando durante todo este tiempo, casi 10 años que te comento. Sí, que realmente la autoridad local, la autoridad federal ya estaba atacándote, ya estaba... Mira, ahorita voy a llegar a ese punto para que dimensiones cómo burdamente un asunto de Alejandro Moreno que pudiera ser laboral y que puede ser un ciudadano tan ordinario, normal, tan claro, común como cualquiera, hasta dónde tuvo que llegar esto. Ese abogado que el cual no pudimos localizar para traerlo al juicio de amparo y por el cual me estaban a mí acordando los edictos, ajá, casualmente es un abogado, José Manuel López, quien estaba involucrado en la venta de niños en el DIF durante la administración de Guillermo Padres y que estaba incluso siendo buscado por la Interpol. Fue precisamente un caso de José Manuel Hernández López, ajá, precisamente durante la administración de Guillermo Padres, se dio el caso de que 2 funcionarios pertenecientes al DIF estaban involucrados, exactamente, llegaban las personas resguardados por el Estado, por ¿no? el Estado, ajá, llegaban las personas buscando adoptar a aquellas criaturas y estos hacían negocios turbos y solamente a quien les daba una cantidad determinada eran los que accedían propiamente a la adopción. Ajá. Pues precisamente por esa situación fue que yo no pude dar con él, sí, para traerlo a juicio, por lo cual tuvimos que acordar los edictos. Evidentemente, yo hice un planteamiento a la Presidencia, a Gobernación y al Congreso de la Unión y al Diario Oficial de la Federación, exponiendo mi situación, mi indefensión como víctima y desempleado y todo esto. Por lo cual, le solicité que me exentaran del pago de sus edictos. ¿Te lo concedieron? Viene esto. El juez de distrito, a raíz de que no presentaba yo los edictos de la ofición, me estuvo previniendo. Señor Alejandro Moreno, lo prevengo para que nos presente los edictos, si no, en todo caso, en base al artículo tal, vamos a sobreseer el amparo. Afortunadamente en ese momento me empezaron a llegar a mi oficios de Presidencia, de Gobernación, de Diario Oficial, de Congreso, en el que me anunciaban que estaban analizando mi petición y que estaba en trámite. ¿Y con eso tú le presentaste al juez? Al juez, cuando a mí me requiere y me previene, le presento, señor juez, le vengo corriendo traslado copia del oficio recibido por la Presidencia de la República en el cual me manifiestan que están haciendo los trámites esto, otro. Bueno, palabra más, palabra menos. El juez me tiene a mí por contestar a la vista, pero curiosamente el juez a los 3-4 días nuevamente me tocaba la puerta. Hey, me decía el actuario, vengo a prevenirte que nuevamente el juez te está requiriendo la presentación de los edictos. Me llegaba otro oficio de Gobernación o de otra dependencia y le volvía a correr traslado el juez. Pero el juez, sin embargo, aún con ello, ni siquiera esperaba un tiempo prudente, sino que al 3-4 día ya me estaba requiriendo. Hasta que llegué al grado de decirle, señor juez, tal y como queda demostrado en constancia de auto, le he hecho de conocimiento todo el trámite que yo estoy haciendo a efecto de dar cumplimiento con el acuerdo de publicación de los edictos, pero no depende de mí. Sí, y no le dije ninguna grosería ni mucho menos, pero sí le pedí que tuviera, ¿no? ¿Verdad? Pues aún y con todo ello, el juez me sobresee el amparo. Esto implicaba evidentemente que la resolución emitida por la Autoridad Judicial del Estado de Sonora quedaba firme a favor de los abogados, permitiendo que quedaran absueltos. Y ese era y ahí se acababan tus recursos, exactamente. ¿no? Sin embargo, promuevo un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, quedando radicado en el segundo tribunal colegiado en materia penal administrativa, que ya me había amparado a raíz del recurso de revisión de Fidel y otros problemas que se habían presentado durante el proceso, quien afortunadamente revoca el resolutivo emitido por el juez y le señala al tribunal colegiado
de que yo he demostrado que estoy haciendo una serie de trámites y que no es hasta que recibo una respuesta de esas autoridades cuando en un momento dado el juez pudiera en un momento dado, tomar las consideraciones pertinentes. Claro. Es así como el juez deja sin efecto el sobreseimiento y me manifiesta que una vez que yo tenga información de las autoridades pertinentes, le haga el conocimiento a él para consecuentemente actuar, ¿verdad? El caso es... ¿Lograste que te donaran el edicto? Todos y cada una de las autoridades me negaron la petición. Fue ahí donde sale una samaritana, a la cual le agradezco mucho, quien me dice, yo te presto el dinero, pero ¿con quién me lo garantiza? Yo lo que hago es decirle es que para mí no quedaba duda de que los abogados en su momento iban a ser consignados y sentenciados y que iba a haber una reparación del daño. O en todo caso, aquí están los papeles de mi casa, la cual las pongo en garantía, ¿sí? En caso de que no suceda lo primero, ahí está esta parte, yo pongo en garantía mi casa. Bueno, sí. ¿Qué sucedió? Pago los edictos, le corro traslado al juez y es en ese momento, a casi 2 años de estar el amparo radicado, que comparecen mis abogados, ¿sí? Proponiendo un escrito donde intentan echar abajo propiamente la procedencia de mi amparo, argumentando 3 cosas específicas. Una, que mi amparo se suscribía sobre un concepto de cosa juzgada porque mi expediente de averiguación previa ya había sido revisada por una autoridad judicial, juez de primera instancia, y por una segunda instancia a raíz de la negativa de las órdenes de aprehensión. Y también me manifestaban que era improcedente porque yo había consentido el auto reclamado a no haber impugnado mediante recurso de amparo la negativa de la orden de aprehensión. Y el tercer punto que yo manejaba era que al no haber aportado yo nuevos elementos de prueba durante la averiguación previa, ese expediente estaba imposibilitado, ¿sí?, de ser presentado nuevamente ante una autoridad jurisdiccional o un juez. ¿Por qué? Porque ya un juez había determinado que no había elementos que hicieran probables responsabilidades de aquellas personas. El juez de distrito, aún y con todos ellos, me ampara y protege. Y dice el juez, contrario a lo que manifiesta la autoridad responsable, la personalidad de los abogados dentro de un juicio laboral se acredita en base al artículo 692, fracción primera de la Ley Federal de Trabajo, y no a la diversa artículo 2824 del Código Civil, ¿sí?, como lo manifiesta, manifestando que la Ley Federal de Trabajo está por encima de cualquier ley de carácter local, no admite suplencia alguna, ¿sí?, y por lo tanto lo que estaba manifestando la autoridad responsable era totalmente incongruente. Sin embargo, me ampara y protege, y ellos con el derecho que asisten acuden a recurso de revisión, quedando radicada en el juzgado segundo tribunal colegiado en materia penal administrativa, que ya me había amparado y revocado el sobreseimiento y todo eso, y que tenía amplio conocimiento de todo eso. Los argumentos de ellos propiamente fueron los mismos que argumentaban en el juzgado, la improcedencia por cosa juzgada, la cuestión de que yo acepté, no me fui en contra del acto reclamado, consentí el acto reclamado en aquel entonces y lo que sea. A mí un día, estando en un restaurante tomando café con otras personas, incluso abogados, llega un abogado y me dice, Alejandro, cuídate. ¿Por qué? Le digo, no va a pasar nada, mijo, ya está todo arreglado. ¿De qué estás hablando? Del recurso de revisión que está, mijo, no va a pasar nada. Dije yo, pues ¿qué pasa? Ya un juez, claro, con todo apego de derecho, me amparó y protegió contra el ejercicio que emitió la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía. Entonces lo que a mí me viene a la mente es que muy probablemente el expediente que había sido remitido al tribunal colegiado fuera incompleto, claro, tratando de exonerar a esas otras personas que estaban siendo procesadas. Entonces lo que hago yo es, me dirijo al tribunal colegiado, llego al tribunal, me voy al mural a ver los expedientes que habían sido ya resueltos y que estaban todavía pendientes, me voy a la lista de acuerdos para verificar si había algún acuerdo sobre mi expediente, y en ese momento la encargada de oficialía de parte me dice, ¿qué expediente busca, mijo?
fulano de tal, le digo su número, evidentemente, y lo checa en la computadora y me dice, no hay nada, señor, todavía. Me dice, ah, qué bueno. Le dije, voy a pasar con el secretario, le dije, del proyecto, para platicar con él. Y plazo. Ya siendo recibido por el secretario, le digo, mire, licenciado, yo sé que el trabajo que está realizando, el proyecto que está llevando a cabo sobre el expediente, yo no puedo acceder a él, pero quisiera que me permitiera ver las constancias de auto que le fueron remitidas del juzgado, porque tengo cierta sospecha. Entonces es cuando me dice, no puedo, me dice, ¿por qué? Porque ese expediente ya fue resuelto, me dice. Pero perdón, le dije yo, sí, ¿cuándo? Parecido, claro. Sí, revisé listas y la misma señorita de oficialía de parte me acaba de decir que todavía no hay nada. ¿Cuándo? Se levanta otra señorita un escrito y me dice, verá, venga, mijo, y me lleva a mí a otro lugar donde estaba otro mural, donde estaban ya los expedientes que habían sido votados el día anterior, estando el mío, donde veo que dice, se sobresee, modifica y niega. Me regreso con el secretario y le digo, perdón, ¿a quién se le niega el amparo? ¿A ellos que promovieron el recurso? No, me dice usted. ¿Cómo? Le dije yo, o sea, que quedaron absueltos del delito por el que cometieron. Al parecer sí, me dijo, mire, lo que pasa, espérese, le dije, no. Y me voy a tocarle la puerta al magistrado ponente Oscar Sánchez. El licenciado Oscar Sánchez me recibe y me dice, ¿qué se pasa? ¿Cómo está, señor Moreno? Aquí, señor, sumamente extrañado lo que está pasando. Sí, señor, mire, es que de las exposiciones que hicieron resultó fundado. ¿De qué me está hablando? Sí, señor, mire, lo que pasa es esto. Y empezamos ahí a intentar justificar. Sin embargo, llegó un momento en que el señor quería agarrar la pluma y se le caía de las manos. Mire, señor, espérese, ahorita está en engrose, una vez que se termine usted va a poder acceder a él y ver por qué nosotros resolvimos en ese sentido. Claro que lo voy a analizar, y usted sabe que lo voy a analizar muy bien. Y es más, todavía estando ahorita en engrose, ahorita voy a promover el escrito solicitando copia certificada, porque lo voy a revisar plenamente. No, pero señor, mire, total que ni me convenció, y evidentemente se mostró un nerviosismo de su parte, que yo, pues, evidentemente no tenía fundamento lo que me está diciendo. Accedo al resolutivo por medio de copia certificada. Déjame decirte que el resolutivo que emitió un tribunal colegiado ni siquiera pudo poner una sola jurisprudencia, porque no había nada que permitiera. O sea, te la negaron porque podían. Yo le dije, a ver, licenciado, las pruebas que yo aporté durante el proceso de averiguación previa fueron expedidas por este mismo Poder Judicial de la Federación a raíz de los amparos indirectos y directos que ellos habían promovido en mi nombre de representación. ¿Cómo es posible que ahora este Poder Judicial pueda decir, sí, que no eran mis abogados, confirmando lo que dijo el procurador y el Poder Judicial del Estado de Sonora? Es totalmente incongruente, le dije yo. ¿Cómo era posible que ese grupo de abogados se acreditaran ante ustedes y al final resultaran que no lo eran? Tengo una duda. Con esto ahí ya se acabaron tus elementos legales con el Estado mexicano. Evidentemente ante lo incongruente, porque esto ha sido analizado por juristas de la UNAM con grado de investigador. Sí. Incluso yo permanecí aquí en México. Cuando a mí me hace eso, me vengo a México y sostengo reuniones en la Suprema Corte. La segunda reunión en la Suprema Corte me dice, señor Moreno, tiene usted razón. Si son sus abogados. O sea, sí tienes razón, pero ya no podemos hacer nada. Pero no podemos hacer nada, claro, porque por la autonomía que guarda el tribunal y su libre arbitrio y que esto, que el otro, y por lo tanto, aun y cuando esté irregular, no pude hacer nada. Fue ahí donde yo permanezco con el doctor Jaime Cárdenas Gracia por 50 días en su oficina. Ahí elaboramos la denuncia penal contra los magistrados de ese tribunal colegiado. Ajá, que esa fue la primera denuncia de la que hablamos, ¿no? Fue la segunda. La primera fue contra el juez de distrito que liberó a Fidel Eduardo. La segunda fue contra ahora este tribunal colegiado ante lo incongruente. La resolutivo, como te lo digo, ha sido analizado por juristas diversos. Por todos, pero legalmente ya no se puede. Pongo la denuncia penal, pongo ante el Consejo de la Judicatura la queja pertinente, me reúno con un consejero, César Alejandro Jauregui, que ahora es el secretario de gobierno en Chihuahua. El señor, en ese entonces consejero César Alejandro, al ver todo la documental, expresa que es una verdadera cochinada todo lo que me han hecho, ¿sí? Me pregunta si voy a poner la queja, le digo que sí, me dice que una vez que lo haga,
le lleve una copia a él porque él la va a hacer suya y le va a llevar al pleno del consejo, cosa que al final de cuentas sí se hizo, se presentó la queja, más de 130 hojas propiamente redactadas y más de 1000 documentos acompañados a la misma. Presento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la petición para que hagan uso de su facultad investigadora e investiguen todas y cada una de las violaciones graves que cometieron en mi perjuicio tanto las autoridades del Estado de Sonora como ahora la Federación, ¿sí? También un escrito de más de 130 hojas, más de 1000 documentos y presento la denuncia penal. Acudo ante la PGR, ahí en Reforma, todavía PGR, ahora Fiscalía. Llego aquí a Reforma, me dicen, señor, esta denuncia le es competencia de la unidad especializada, amigo, en cometido delitos por servidores públicos, y me mandan por insurgente. Y vas y la presentas. Llego yo propiamente a la unidad especializada, a oficialía aparte, la presento, la ve la persona encargada de oficialía, me dice, señor, ¿nos puede esperar ahí en recepción? Ahorita le van a hablar, la sube. Permanezco por más de 40 minutos yo esperando que me den una respuesta. Voy nuevamente a oficialía aparte a ver qué sucede. Me dicen que la están revisando, que ahorita vienen por mí. Así fue. Después de un tiempo determinado, viene por mí, señor Moreno Lacarra, sí, regístrese, va a pasar conmigo. Me suben al 12º piso, donde ya me atiende el Ministerio Público, propiamente Román Briceño. Me dice el Ministerio Público de la Federación, señor, hemos estado analizando muy bien su denuncia y quiero intercambiar algunas opiniones con usted. Leyendo el escrito y acudiendo a los tomos propiamente que están presentados como prueba, se concluye de parte suya, me dice, señor Moreno, su denuncia es totalmente procedente y vamos a proceder en este mismo momento a ratificarla. Así es. Me pide que señale un domicilio aquí en México, pero hoy recibí notificaciones, sí. Señalo propiamente el Congreso de la Unión, a un abogado ahí, de asesor jurídico de la fracción parlamentaria del PT. Bueno, el mismo Ministerio Público me dice, señor, yo me comprometo a integrar esta averiguación previa, me dice, ¿sí? Yo la voy a impulsar y la voy a llevar a cabo hasta su término, me dice. Bueno, ya eso fue en el año 2011, para decirte, ya hasta la fecha no ha sucedido nada. Cuando a mí me sucede todo eso, me regreso a Hermosillo, Sonora, evidentemente, y me empiezan a llegar las diversas notificaciones. Primero el Consejo de la Judicatura, 4 meses después. Sí. Se desecha por notoriamente improcedente la queja. O sea, ellos ya te dicen, no, se acabó. No, okay. Se acaba la iniciativa. Y luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a raíz de mi petición de la facultad investigadora, en tan solo una hojita me dice, por la vía de la orientación se le convoca para que acuda a la Contraloría del Estado a denunciar a todos los funcionarios que están involucrados en su situación. Pero hablando con la visitadora, me atiende la llamada. ¿Cómo? ¿Quién es la visitadora? Mira, tengo el nombre, ahorita se me escapa, no importa, propiamente, pero te lo puedo dar con mucho gusto. Ajá. Me dice la visitadora, oiga, le digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que me están notificando? Sí, señor, es que aquí se acordó en ese sentido, me dice, o darle una orientación para que acuda. Pero me dice ella misma, pero señor Moreno, estoy viendo aquí en las constancias que usted nos acompañó, que usted ya lo hizo. Sí, le dije, yo ya agoté todas las instancias del Estado de Sonora y acudí a las instancias federales. Por eso es que a ustedes, le dije, no les estoy poniendo una queja, les estoy solicitando la nueva facultad investigadora que a ustedes le fue transferida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dije, ¿sí? No es una queja. Pues señor, me dice, así fue como resolvieron aquí y la verdad de la cosa es que no sé qué decirle, me dijo. Muy bien. O sea, en otras palabras, también... Entonces ya fuiste a la Judicatura, ya fuiste a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese transcurso de tiempo es cuando se vienen las reformas constitucionales, se establece el Código Único Nacional de Procedimientos Penales y se crean las leyes de protección a las víctimas, que es la Ley General de Atención a Víctimas. Esta nueva que da la CEA, esta es la nueva que da, exactamente, o sea, viene la reforma constitucional, donde se elevan al rango constitucional los convenios internacionales y vamos a decir que ahí ya se refleja de una mayor, con una mayor nitidez
los derechos de las víctimas, artículo 20, apartado C. Casi equiparable a los derechos de los inculpados, porque anteriormente ellos llevaban cierta preferencia, o tal vez digamos que la siguen llevando. O más bien, las víctimas no tenían injerencia, bueno, ya estás, pero... Entonces, a la ley de toda esa reforma y de la misma ley de amparo, se crean ahora las instancias pertinentes para la protección de la víctima, dando lugar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Cuando estas instancias se abren, yo comparezco ante ellas, exponiéndole cada una de la problemática que tenía con los primer juez, magistrados y todo eso. Ellos, al analizar todo aquello, determinan que son totalmente competentes para otorgarme toda la asistencia, y es ahí donde yo firmo los nombramientos de cada uno de los abogados para que comparezcan ante los Ministerios Públicos de la Federación y se acredite lo que sea hoy, lo que él hacía propiamente dicho. Estando en Hermosillo, analizo yo la problemática y entonces determino, si no eran mis abogados, ¿quién me representó en los juicios laborales? Pero también quién lo hizo en los juicios de amparos promovidos. Entonces, acudo ante un juez federal en calidad de juez civil y le digo, como todas estas resoluciones señalan que no eran mis abogados, ¿quién me representó en los juicios laborales? ¿Y quién me representó en los juicios laborales? Los juicios de amparo. Y si bien es cierto, hay un abogado que en su momento fue sentenciado y condenado, pero que fue absuelto de reparar el daño, sucede que ese abogado se acreditó de la misma manera que se habían acreditado todos. Porque por lo tanto, sí es culpable y los otros no. ¿Por qué? Exactamente, incluso hay criterios jurisprudenciales que lo dicen, que guardando el estado que guarda un abogado, los demás no tienen por qué estar sujetos a la misma situación. Entonces le dije yo, como no eran mis abogados, solicito la nulidad de todo lo actuado. Claro. Permitiendo que los expedientes laborales y de amparo se reabran para darme a mí el derecho a defensa. Pero cuando el juez federal, en carácter de juez civil, ve que están involucrados jueces y magistrados del mismo órgano, busca cómo protegerlo. Y me sobresee el juicio, argumentando la improcedencia del mismo, bajo términos legaloides totalmente fuera de toda lógica. Situación que yo apelo, pero la segunda instancia, el Tribunal Unitario, al ver nuevamente que están involucrados jueces y magistrados del mismo órgano, busca cómo protegerlo y me hacen una serie de cuestiones ahí también fuera de toda lógica jurídica, por lo cual a partir de ahí es que se analiza la procedencia de la denuncia penal en contra de los ministros, por lo que decía en un principio, al haber transgredido la ley y la jurisprudencia buscando autoproteger, primeramente un grupo de abogados y después autoridades del estado de Sonora, entonces toda la jurisprudencia se convirtieron en una falacia, dando lugar a la procedencia de la denuncia, que, déjame decirte, fue analizada por la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía, durante un tiempo considerable y al final determinó que era notoriamente procedente, procediendo a ratificarse la misma. La denuncia. Y luego, llevo esa misma denuncia ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien la remite desde Tijuana hasta México, la revisan y consideran que son notoriamente procedentes para otorgarme todo y cada una de las prestaciones que la ley me otorga. Y hago el nombramiento de los abogados. Los abogados de la SEA. La SEA. Ahora, a raíz de que los abogados se acreditan y todo eso, empieza a transcurrir el tiempo. 3 años. Yo insistiendo ante la SEA de qué pasaba, de que no se desahogaba nada, de que esto y lo otro, me veo obligado incluso a promover un amparo contra la SEA. ¿Sí? A raíz de la erradicación de ese amparo y del requerimiento por parte del juez, lo que hace la SEA, me trae a la Ciudad de México con todos los gastos pagados y vamos a desahogar una diligencia ante el Ministerio Público de la Federación, consistente en la ratificación del nombramiento de mis abogados, cosa que no está prevista en la ley, en el Código de Procedimiento. O sea, el siempre escrito donde yo les otorgué y que ellos comparecieron era suficiente. Claro. Sin embargo, perfecto. Vamos ante el Ministerio Público de la Federación, ratifico el nombramiento de los abogados presentes ahí, aceptan el cargo, y de la conversación que se tiene con este Ministerio Público, me dice, mire señor Moreno, me dice, usted se ha sincerado conmigo.
y voy a hacer lo propio. Yo soy fundador de esta unidad, de esta fiscalía. Soy la persona prácticamente que dio el origen de ello. Y en todo este tiempo de la existencia de esta fiscalía, solo hemos logrado que se radiquen ante un juez federal tres procesos de averiguaciones previas, contra funcionarios. Como muchas cosas, ¿no? Uno de ellos, contra los magistrados de un tribunal electoral de la ciudad de Obregón. Lo conozco, le dije, estoy bien enterado de ello. Fuera de ahí, no hemos podido lograr que se radique otra denuncia en contra de servidores públicos federales. Y en el caso suyo, me dijo, lo veo sumamente difícil que así suceda, amigo. Prácticamente. Pero te dijo según la verdad. Bueno, luego, ¿cómo llegaste a la Corte Interamericana de Derechos? No, a la Comisión Interamericana. Evidentemente de por todo lo que tú ahorita has escuchado y que están escuchando. ¿Hace cuánto tiempo lo metiste? Yo metí desde el origen de todo eso, desde 2006, de 2007, perdón, fue que yo puse la denuncia ante la Comisión Interamericana por los hechos que se estaban dando en ese momento. Evidentemente a la Comisión Interamericana se le fue informando de todos los sucesos posteriores, por lo cual hoy existen 3 tomos, ¿sí?, ante esa instancia, y he recibido ya 7 oficios. ¿Y qué ha hecho la Comisión? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué sigue, Alejandro? Mira, el hecho de que yo diga que no ha hecho nada la Comisión Interamericana, tal vez el caso de Alejandro Moreno no sea tan emblemático, pero te puedo poner el ejemplo de Ayotzinapa, entre otros. El ABC de Hermosillo también. Que tampoco no ha pasado nada. Simple y sencillamente la comisión. Antes de hablar de otros temas, es que aquí yo es donde entro tengo una duda. Ok, porque es que tu tema es muy importante. Mira, tú a lo mejor ahorita me estás diciendo no es tan emblemático porque obviamente los otros casos de lesa humanidad pues no es que resalten más, pero esto que te ha pasado a ti es más común de lo que tú te puedes imaginar. Pero la gente se queda en ya perdí, ya me vendieron, ya pasaron 5 años, 6 años de mi recurso, mejor me busco un trabajo porque no puedo estar peleando, porque tengo que comer, etcétera, evidentemente. Mire, ¿qué fue lo que pasó? Evidentemente esto tiene origen en el estado de Sonora, donde actuaron ministerios públicos, donde entraron jueces, donde entraron magistrados, donde actuaron el procurador y propiamente toda la autoridad del estado de Sonora. Consecuentemente, a raíz de que emitieron resoluciones contrarias a las constancias de auto, porque cualquier jurista te puede decir que está plenamente demostrado el agravio y la personalidad de los abogados, el compromiso que era, yo consecuentemente denuncié a esas autoridades. De tal suerte que en el estado de Sonora, ante la Fiscalía Anticorrupción, tengo una denuncia en contra de 2 exprocuradores, sus subprocuradores, 5 ministerios públicos, el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora, 6 magistrados de 2 tribunales regionales y 3 jueces penales. Y ahorita ya tengo elementos para proceder penalmente en contra del fiscal actual, de la fiscal actual y del que acaba de renunciar, toda vez que llegaron al grado de que ya se prendieron también un expediente dentro de la misma Procuraduría. Y esto lo tengo yo documentado ante un juez de distrito a raíz de un amparo que solicité por una omisión del Ministerio Público, quien al final el Ministerio Público le dijo al juez que ese expediente no se encontraba por ninguna parte. Desafortunadamente no he podido acceder a copia de ese expediente porque estamos hablando de 8,000 copias, lo cual me es imposibilita tener que pagar 8,000 pesos para acceder. Entonces, a raíz de esto, de haber tenido el valor civil, o déjame decirte de esta manera, o la estupidez, de acuerdo a quien lo quiera catalogar, de haber denunciado a altos funcionarios en el estado de Sonora, a mí me vetaron. De todos lados. De tal suerte que yo no puedo aspirar ni siquiera a trabajar en más humilde y ordinario trabajo como puede ser un Oxxo, un súper, cualquier otro lugar. Porque ya está señalado. Porque estoy dentro de un sistema, y esto me lo confesó el mismo subsecretario del Trabajo en el estado de Sonora, quien se volvió amigo, se compareció de mí, quien me dijo: Alejandro, tú estás en un sistema donde consultan todas las cámaras empresariales, comerciales e industriales, y mientras tu nombre está ahí, tú no vas a poder conseguir trabajo. En ningún lado. Entonces, no solamente me perjudicaron dentro del proceso judicial y todo eso, sino que también en mi vida personal. Yo estaba pagando mi casa en Infonavit, dejé de pagarle, el Infonavit me demandó. Claro. Tuve la fortuna de ganarle el juicio en Infonavit, ganar mi casa que a raíz de los edictos saqueos que platiqué y ahorita la estás perdiendo. La tuve que vender, una casa que habité por más de 23 años, tuve que vender
para pagar mis deudas, el compromiso de la persona que me prestó para los edictos, entre otras, y actualmente yo estoy viviendo en una casa invadida, robándome la luz, robándome el agua, donde ya en otros amparos se acordaron otros edictos, fueron trabajadoras sociales a mi casa a hacer un estudio socioeconómico, y créeme que no me causa ningún orgullo lo que tuvieron que decirle el juez de la manera en que yo vivo, en una casa evidentemente con condiciones indeseables, inestables y lo que sea, porque es lo único que estoy pudiendo acceder ahorita. Entonces, eso fue lo que me obligó a mí. 9 años peleando. No, ya son 17 años. Ah, cierto. 17 años fue, te estoy hablando que el laudo se emitió en septiembre del 2001, a mí me hicieron de conocimiento hasta diciembre del 2001, en marzo del 2002 demandé a los abogados y desde marzo del 2002 le doy gracias a Dios que me dio una facilidad, un entendimiento para las leyes. Cuando a mí me dan la denuncia contra los abogados, empiezo a analizarla y a partir de ahí me nace la inquietud de aprender, consigo los códigos, consigo las jurisprudencias, me meto al detalle, empiezo a conocer de todo eso, y créeme que si no hubiera sido que se me dio una facilidad, pues desde ese entonces se hubiera terminado todo esto. Sin embargo, hoy en día yo te elaboro denuncias, amparos, recursos, quejas, absolutamente todo. Oye, prácticamente. Alejandro, bueno, parte, me imagino, porque una de las preguntas que te quería hacer es que ¿cuánto te ha costado ser valiente? Ya me respondiste una parte. Me ha costado todo, evidentemente la situación familiar es caótica, puedo decir que cuento es evidentemente con el apoyo incondicional de mi esposa. Hemos platicado de dejar todo esto, pero la única opción que tenemos es irnos de ilegal a tratar de buscar, porque ya en el estado de Sonora, como te digo, están vetados, ya no me puedo desarrollar. Tengo otras denuncias a raíz de muchas circunstancias que se fueron dando durante mi vida, que por el simple hecho de ser Alejandro Moreno Lacarra, el denunciante, la víctima, no prosperan, no se mueven. O sea, estás perseguido realmente. Tuve 2 amenazas de muerte, una evidentemente telefónica, la otra sí la tengo documentada, donde intervino la Comisión Interamericana y Gobernación intervino a raíz de eso, y a raíz de eso el estado de Sonora, el gobierno en ese entonces me dijo que no, que ya tenía asegurado, que tenía garantizado todos mis derechos, esto otro. Pero no de la comer, CIAP, no de vivir, no de... La CIAP, en su momento la delegada en Baja California, en Tijuana, que era donde yo acudía porque no existía la delegación en Sonora. Y sigue sin existir, ¿no? Ya existe a partir de febrero del año pasado. ¿Local o federal? No sabes. Local federal. Que de hecho, quien es la delegada de la Licenciada Argentina Rentería, que paradójicamente es mi abogada ante la PGR, hoy Fiscalía, y que paradójicamente hoy la tengo denunciada penalmente a ella por el abandono de la causa. Dejaron totalmente abandonado mis expedientes. O sea, te están entreteniendo. Bueno, te tienes que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, mira, generalmente se piensa que la única forma de llegar a la Corte lo es por parte de la Comisión, y el reglamento dice que por el Estado, miembro de la Organización de Estados Americanos. Yo le pregunto, ¿cuándo un Estado va a acudir a la Corte a autodemandarse? Evidentemente es ilusorio, nunca lo va a hacer. Si ni siquiera entre ellos se está buscando exactamente. La justicia. Entonces, desafortunadamente la Comisión Interamericana ha demostrado ser una entidad totalmente incompetente, vaya. Ahorita te quise hablar de Ayotzinapa, no con el afín de meterme, sino lo que todos sabemos, la situación que guarda Ayotzinapa, cómo la comisión echó abajo la verdad histórica, que se ha demostrado la participación de los diferentes gobiernos municipales, estatales y federales. Le digo, ¿qué le falta a la comisión para acudir a la Corte en el caso de Ayotzinapa? Y te hablaba del ABC en el mismo sentido. Evidentemente ha sido entretener a esa gente, no lo ha hecho. Y también los órganos que en un momento dado defienden a estas personas también están jugando con ellos. Entonces, si en un caso tan emblemático como Ayotzinapa, la Comisión Interamericana no ha ido a la Corte, no ha acudido a la Corte, aún con todo lo que sabemos, evidentemente nunca lo va a hacer en el caso de Alejandro Moreno. Pero hoy yo analizando y viendo el reglamento de la misma Corte, en el 2009 hubo reformas a ese reglamento, en el cual se abre la pauta para que el ciudadano pueda acudir a esa Corte, y le es nombrado un asesor interamericano
para que sea quien lo represente. Independientemente de que ya he hablado con muchos juristas con grado de doctor que me han dado que, señor Moreno, soy totalmente procedente su denuncia ante la Corte y no nos cabe duda de que va a ser en un momento dado radicada y se le va a dar el trámite pertinente. Entonces yo voy a hacer eso propiamente dicho. Y ahí es donde viene un poquito lo que yo hablé contigo, Ceci, esa indefensión de mi parte. Yo ahorita voy a cumplir 3 meses Aquí durmiendo en una casita de campaña ante el Palacio Nacional en el Zócalo, debido a que he publicado en las redes sociales, en Twitter, todo lo que yo estoy haciendo. ¿Qué hice? Puse denuncias penales contra los abogados de la CIAP. Y ahorita ya promoví juicio político contra los ministros de la Suprema Corte, contra la Fiscalía General de la República, contra la CIAP, contra los diputados de la legislatura anterior y quien resulte responsable. Yo lo que he estado haciendo es convocar a las víctimas para que me ayuden de una u otra forma a concretar todo esto, sabiendo que también les beneficia a todos y cada uno de ellos todo lo que es acciones que yo estoy llevando a cabo. Claro. Quiero decirte que no es protagonismo de mi parte. Jurídicamente hablando, yo sé que no, y fíjate, mi asunto está más avanzado. No solamente eso, yo creo que si nosotros los ciudadanos no buscamos la justicia, y no buscamos la justicia pensando que a lo mejor ser protagonista o algo así, pero realmente fue un tema político, un tema legal, un tema económico al principio de año en el que se hablaba del sueldo de los magistrados para garantizar su honradez, para garantizar la impartición de justicia. Pero en tu caso es un ejemplo que es falso. Mira. Por esa razón, por eso yo no quería que tocáramos otros temas que son emblemáticos y que son difíciles, pero que en tu caso han estado pisando tus derechos de una manera consecutiva en todos los poderes, y que no es cierto que ningún sueldo ha garantizado que no haya tráfico de influencias, que no haya amiguismo, que no haya compadrazgo, y por supuesto que haya justicia. Lo que te comentaba ahorita, cuando a mí aquel abogado estando en el café me dice que me cuidara y que ya todo estaba arreglado, posteriormente yo lo busco a él. Él tiene una relación muy directa en el gobierno, no voy a decir su nombre por obvia razón. Sí, claro. Y me dice, mira Alejandro, siéntate, me dice. Tú sabes que el licenciado Jesús Hidalgo Contreras, me dice, ese abogado que me dejó en esto y que renuncié, es el abogado del gobierno del Estado, ¿verdad? Claro que sí, me dijo. Mira, me dijo, te voy a decir cómo se hicieron las cosas. El gobierno del Estado, con Guillermo Padre, o sea, siendo panista, le pidió una atención a la presidencia de la República, con Felipe Calderón, siendo también panista. Y la presidencia de la República le pide una atención a la Suprema Corte, y la Suprema Corte ordena el tribunal colegiado, resuelve en el sentido que lo hizo. Espérate, ¿cómo? Tantos. O sea, la Suprema Corte y la presidencia involucrados en un tema de Alejandro Moreno, pues... En un tema particular en el que evidentemente ponía en una clara evidencia cómo opera la Procuración y Partición de Justicia del Estado mexicano. O sea, yo ahorita saqué esos asuntos emblemáticos para poder dimensionar todo esto, porque te lo digo, en esos casos, por la complejidad del asunto, es difícil muchas veces demostrar esa corrupción, esa impunidad. En el caso de Alejandro Moreno, por venir de un origen tan ordinario, permite que esa impunidad, esa corrupción, pues brote como un volcán en lava. Así de simple. Jurídicamente hablando, esto está mucho más avanzado de todo aquello, permitiendo visualizar claramente, y te lo digo, ha sido analizado por juristas del UNAM. Es que ¿sabes qué pasa, Alejandro? Yo creo que es algo que ahorita ya sé que tienes que ir a la corte, que vamos a hacer un siguiente programa para que hablemos de esto, de las siguientes experiencias, pero antes de que nos retiremos de esta charla, quiero decirte, Alejandro Moreno Lacarra, que tú hablas de que eres una persona ordinaria, pero te voy a dar una noticia. En México, en el INEGI, hasta el 2010, habíamos 120 millones de personas ordinarias. Por lo tanto, lo que te afecta a ti le pudo haber afectado a otras 120 millones de personas ordinarias, aún que no estuvieran en la misma capacidad laboral o de otro tipo, aún sea para la salud, aún sea para la vivienda, aún sea para... Entonces, tu caso no es que solo sea ordinario, es la demostración que el sistema de justicia mexicano,
y que en este canal hemos tocado de no solamente para los civiles, como es tu caso, como es mi caso, como es el caso de, como yo te comentaba, de 120 millones de mexicanos, y seguramente de 2010 al 2020, que va a seguir la siguiente INEGI, puede haber más, otros 10 millones más. Entonces, no es que sea ordinario, es que es un caso emblemático en el que todos los ciudadanos debemos de preocuparnos porque la justicia realmente sea impartida y no sea por beneficios de estos grupos de poder. Así es. Entonces, así es importante, sé que no puede compararse con ABC, con todo lo que quieras, pero lo que a ti te está pasando le puede pasar a cualquier persona. De hecho, que le está esté sucediendo trabajando. a mucha gente. Claro, pero sucediendo. No tienen el valor, el tiempo, la fuerza y quizá el apoyo moral, porque a veces eso también hace falta para hacer una denuncia del tamaño de los que estás haciendo. Así es, así es. Evidentemente por el tiempo omití muchas cosas, ¿verdad? Te puedo decir así rápidamente, quien me elaboró a mí la denuncia contra los abogados, porque no había ningún abogado que lo pudiera hacer, el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, y siendo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, me recibió una sola vez para decirme que no podía hacer nada por mí. Y en ese ir y venir, buscando abogados, hubo un abogado en su momento que me dijo, yo te voy a ayudar, dame personalidad. Él me acompañaba a los ministerios públicos, juzgado y ante el procurador, y esa persona es el anterior presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien estuvo en 2 periodos, y en 8 años que estuvo solamente me permitió acceder con él 2 veces, para a final de cuentas también negarme su apoyo, habiendo sido mi abogado dentro de todo esto. O sea, la corrupción allá en el Estado de Sonora se fue al más alto nivel, y pues eso me obligó a mí a también acudir a las autoridades federales, quienes también actuaron en la misma forma, y hoy en día, como tú bien te lo comento, tengo denuncias en contra de los ministros, que ahora estando aquí en la Ciudad de México, el jueves y el viernes pasado, la semana pasada, sostuve reunión en la Fiscalía General de la República, donde al ver todas las constancias y ver toda la problemática, se me dijo ya de manera contundente, señor Alejandro Moreno, a usted le asiste toda la razón jurídica. Vamos a llevar a cabo una investigación del actuar de los Ministerios Públicos de la Federación, a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica tener la verdad? Implica que mi denuncia contra ministros, magistrados y jueces es notoriamente procedente. Esto puede implicar que los ministros de la Suprema Corte en su momento sean destituidos, puestos a consideración de una autoridad judicial y en un momento hasta sentenciado. Asimismo, el juicio político que hoy tengo en mis manos fue analizado por el área jurídica de Morena la legislatura pasada, quienes manifestaron que era totalmente procedente. Entonces, en cierta forma yo sé que me asiste la razón, sin embargo, lo complejo de todo esto es que ya no tengo recursos contra el Estado mexicano. Ahorita el único recurso que tengo yo para impulsar mis procedimientos contra el Ministerio Público lo es el recurso de amparo, pero ¿ante quién? Ante el mismo Poder Judicial que tengo denunciado. Y díganme ustedes, ¿qué juez de distrito, a raíz de una posible promoción de un amparo, al ver que los presuntos inculpados dentro de ese proceso son los ministros, magistrados y jueces, me va a querer amparar? Entonces mi estado de indefensión ya ahorita es total. Es total, ya no tengo nada que hacer. E incluso ante un posible inejercicio de la acción penal que dicten los ministerios públicos de la Federación, también mi recurso es el amparo. ¿Qué juez de distrito va a querer resolver un inejercicio a favor de los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces? Soy reiterativo en esto porque quiero que se visualice mi indefensión. Ya es total, ya el Estado mexicano no me ofrece nada. De ahí que me dicen a mí que mi situación ya es notoriamente procedente para la Corte en su momento. Y así habré de hacerlo. Pues mira, nosotros vamos a platicarles a nuestros amigos del canal de tu caso, de lo que va pasando. Obviamente vamos a pedir su ayuda, no solamente la difusión de este video, no solamente el apoyo moral, que te sigan las redes sociales. Gracias. Que te llamas, que es Cruzada por la Justicia en Facebook, en Twitter es @LacMor65. Por supuesto, el apoyo, la ayuda, hasta las buenas vibras y las oraciones se aceptan, porque sí claro, hace falta. Claro que y sí. Bueno, pero aquí lo más importante es, todos los mexicanos tenemos derecho a la justicia, pero a la justicia verdadera, no a la justicia a conveniencia. Muchísimas gracias, queridos amigos.
Y nos despedimos. Muchas gracias, Gracias, Alejandro Moreno gracias. Lacarra, Un y saludo estamos para todos. pendientes de ti. Muy amable, gracias. Hasta luego.